Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues ustedes saben que la OTAN es la organización militar que se conformó para detener al comunismo. ¿Cómo les va, amigas, amigos de Querétaro de Verdad? Bueno, pues ahora vamos a platicar sobre este problema que acaba de estar en Ucrania, bueno, que todavía está ahí latente, porque yo creo que es muy importante que no nos quedemos nada más de lo que pasa en nuestro país, sino que es necesario que sepamos qué está pasando en el mundo. Porque en Ucrania estuvimos a punto de tener una guerra. Bueno, todavía puede haber guerra, nunca podemos asegurar que ya no va a pasar, pero afortunadamente ahorita ya los ánimos disminuyeron, ya no hay tanto enojo, ya pudieron platicar y bueno, dicen que esto se lo debemos al presidente de Francia, Macron, que platicó durante 5 horas con el señor Putin y esto se enfrió porque estaban muy calientes los ánimos ahí. Pero creo que es importante que conozcamos los orígenes de esto. Yo creo que este problema de Ucrania tiene su fundamento en la confrontación de dos imperialismos nostálgicos del poder que tuvieron en el pasado. Uno de ellos son los Estados Unidos, que fue una gran potencia, pero le duró muy poco esa situación. Ya no lo es, porque ya tiene ahí enfrente otra gran potencia que es China, que no se va a poder evitar el conflicto en que ellos, cuando menos económico, porque pues China es la potencia que los está amenazando. Y ellos pues quieren sentirse todavía la gran potencia y el número 1 del mundo. Y por el otro lado pues está Rusia, que como cuando era la Unión Soviética pues fue una gran potencia también. Y sigue siendo, y hoy sigue siendo considerada en el plano internacional por su fuerza militar y particularmente por su poderío nuclear. Entonces, esto es lo que teníamos aquí. Dos países que quieren la hegemonía todavía y que ser reconocidos como los más poderosos. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues ustedes saben que la OTAN es la organización militar que se conformó para detener al comunismo. Y por tanto, pues uno piensa que cuando terminó la Guerra Fría, cuando se terminó el comunismo con Gorbachov, con la famosa perestroika, entonces, ¿por qué continuó la OTAN? Debió de haber desaparecido allí la OTAN porque ya no era necesaria. Si se terminaba el comunismo, pues también la OTAN quedaba ya sin ninguna función. Pero no fue así. Conservaron la OTAN y además de conservar la OTAN, pues la fortalecieron. Y pese a que le habían ofrecido a Gorbachov que no se expanderían, que no crecerían, que no irían hacia los países de Europa del centro, como son Checoslovaquia, Polonia, ¿sí? y Hungría, pues sí fueron, y las hicieron parte de la OTAN y de la Unión Europea. Pero no conformes con eso, intentaron también lo han hecho con algunos países que sí eran parte integral de lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Una de esas es Ucrania, en donde los Estados Unidos, bueno, en Ucrania hay que reconocer primero que hay muchos rusos, y ahí, pues como ahora son países independientes, pues los Estados Unidos pretendieron instalar bases. Ya sabemos que cuando ellos instalan bases, pues son bases militares, ¿verdad? Entonces, pues eso no le gustó a Rusia, digamos a Putin, que es el que la representa ahora, no le gustó y dijo, no, porque con eso vas a afectar mi espacio de seguridad. Y pues sí, claro que lo va a afectar porque, pues imagínense que lo que estaban haciendo los europeos, la OTAN, con Estados Unidos allá en Ucrania, es como si
los rusos dijeran que van a poner una base en México o en Cuba, si prefieren, para que no sea México, o en Cuba van a poner una base con sus misiles ahí, de manera que puedan dispararse ahí bien rápido para los Estados Unidos. A los Estados Unidos no les va a gustar, no lo van a permitir, y estamos también con y también tanto Cuba como México son dos países soberanos que pueden decidir si ponen ahí los misiles o no, pero los Estados Unidos no lo permitirían. Y bueno, eso lo podemos entender también si recordamos lo que pasó en la famosa aquella guerra de los misiles, cuando estuvimos también amenazados de que hubiera una guerra, porque los Estados Unidos pretendían recuperar Cuba, y ya saben que Cuba se había unido a la Unión Soviética. Entonces los soviéticos pusieron ahí sus bases y vinieron la famosa negociación entre Nikita Khrushchev y entonces Kennedy, que tenemos que reconocer hoy que los que ganaron en ese momento pues fueron propiamente los rusos, porque lo que se trataba de evitar es que los Estados Unidos tomaran Cuba, y lo lograron. No tomaron Cuba, y a la fecha pues sí, no han tomado Cuba, porque ese era el motivo. Entonces, ¿quién ganó? Fueron los rusos, pero como los rusos no eran tan listos en la publicidad, los Estados Unidos hicieron una campaña publicitaria en donde quedó que los Estados Unidos, con los Kennedy al frente, habían logrado detener el avance del comunismo y que no había llegado a su país. Bueno, esta es la situación que sigue privando estas dos hegemonías que quieren seguir teniendo el poder, y pues están en estos países con estos hechos buscando cómo ser o cómo se les reconozca como las más poderosas. Aquí lo que a mí me parece es que ya quien debe hacer algo son los europeos, que ya se deben de separar del tutelaje de los Estados Unidos, que ellos ya deben de crear una política propia, porque van a ser, en caso de un conflicto, los más afectados. Y tan pueden ser los más afectados que, como ya les decía hace un momento, fue el presidente de Francia el que le destinó 5 horas a ir a verlo, esta negociación, y a ver cómo se le hacía, porque estaba siendo una amenaza. Y sí les quiero decir, pues, que es muy importante que estemos al pendiente de esto que está pasando en el mundo, porque la verdad es que de un conflicto nuclear, pues no, en ese conflicto, si llega a darse, no la libramos ninguno de nosotros. Bueno, pues hasta aquí nuestro comentario. Espero que esto les ayude a aclarar cómo están las cosas allá con Ucrania, y pues hasta la próxima. Gracias.